Ahí está. Bueno, entonces la idea es estudiar las pequeñas oscilaciones de sistemas en general, o sea, sistemas que pueden sostener pequeñas oscilaciones, y un ejemplo clásico es el péndulo doble. ¿Está bien? Tenemos las dos masas, suspendidas en principio, bueno, acá lo puse un péndulo genérico con masas distintas y longitudes distintas, pero bueno, obviamente esto puede oscilar, lo sabemos, lo esperamos, y fíjense que las oscilaciones pueden ser de gran amplitud, ¿eh? Mientras que sabemos que si en el caso del péndulo, el simple, sabemos que si las oscilaciones son de pequeña amplitud, esas oscilaciones son armónicas, ¿no? O sea, son descritas en el tiempo por funciones tipo seno y cosenos, ¿está bien? Bueno, pero eso por supuesto no pasa si la amplitud es muy grande, ¿no? O sea, bueno, entonces la idea es estudiar justamente las oscilaciones de sistemas genéricos, o bastante genéricos, en el entorno de la posición de equilibrio, alrededor de la cual pueden oscilar con pequeña amplitud, digamos. ¿Está bien? Bueno, entonces eso se traduce, digamos, si tenemos un sistema genérico con un lagrangiano de esta forma, ¿está bien? Fíjense que es bastante general. Por supuesto, el potencial depende solo de la posición. Estamos pensando que todas estas variables son independientes, o sea, no hay, ya todos los vínculos los hemos usado, los vínculos son holónomos y los hemos usado. ¿Está bien? Entonces, bueno, la idea es estudiar cómo se comporta este sistema alrededor de la posición de equilibrio, ¿no? La posición de equilibrio, bueno, por lo pronto tiene que tener un equilibrio en el cual todas las coordenadas permanezcan en reposo, ¿no? Tengan la posibilidad de permanecer en reposo. ¿Está bien? O sea, donde la fuerza para todas ellas sea cero. ¿Mm? ¿Está bien? O sea, en otras palabras, digamos, las n fuerzas generalizadas son cero, digamos, en esa posición. ¿Está bien? Como está escrito ahí. En los valores, bueno, acá están puestos los valores Q01, Q0N, que sería. Bueno, la idea, por otro lado, es que esa posición de equilibrio sea una posición de equilibrio estable, o sea, que ahí tengamos un mínimo de la energía potencial. ¿Está bien? De manera que cualquier apartamiento, cualquiera que sea ese apartamiento respecto a esa posición, la energía potencial aumenta. ¿Está bien? ¿Eso qué consecuencia tiene? Bueno, imagínense que si la energía mecánica de este sistema se conserva, ¿está bien? Entonces, bueno, claramente si el sistema estaba quieto, ¿no? Y un pequeño apartamiento hace que la energía potencial aumente, en principio para mantenerse la energía mecánica, tendría que aparecer una energía cinética negativa, ¿no? ¿Está bien? Lo cual no es posible. Entonces, bueno, claramente el sistema es estable. El sistema espontáneamente no puede pasar a estados, ¿no?, de energía potencial mayor. Necesitaría tener alguna energía cinética. ¿Está bien? En cambio, por supuesto, si el equilibrio fuera inestable, si hubiera algún apartamiento tal que la energía potencial disminuye para ese apartamiento, bueno, entonces es claro que al disminuir la energía cinética, puede generarse energía cinética, ¿no? Puede empezar a moverse. ¿Está bien? Manteniendo la energía mecánica constante. ¿Está bien? Entonces, bueno, en ese caso el equilibrio sería inestable alrededor de ese punto. Entonces, bueno, la idea es estudiar qué pasa en movimiento alrededor de puntos de equilibrio estables. O sea, alrededor de los cuales, en cualquier dirección que uno se mueva, cualquier apartamiento que haga, la energía potencial aumenta. ¿Está bien? Bueno. Recuerdan la condición que alguna vez habíamos comentado, ¿no? Que si efectivamente tenemos vínculos fijos independientes del tiempo, ¿está bien? Los que hemos usado, la energía cinética tiene esta forma genérica. ¿Está bien? Eso lo recuerdan, que era bicodrática en las velocidades, que no aparecía en forma lineal Q punto, ni aparecía un término independiente de Q punto, ¿no? Bueno, o sea, tiene esta forma genérica. Fíjense también otra cosa que es importante, digamos que
que los coeficientes estos, solo su parte simétrica es la que contribuye, ¿no?, a la energía cinética. Porque ¿no?, si yo intercambio K y L, esto no cambia, ¿está bien? Entonces, solo la parte simétrica de FKL contribuye, ¿está bien? Si hubiera una parte antisimétrica, o sea, si cuando cambio el K y L hubiera una parte que cambia de signo, bueno, cuando sumo los dos, se cancela esa, ¿no? Cuando sumo para KL y para LK, se suman una misma magnitud con signos distintos, pero se cancela. Entonces solo contribuye la parte simétrica. O sea que si por alguna razón saliera que esto no fuera simétrico, bueno, simplemente tomamos la parte simétrica. ¿Está bien? Simétrica en los índices, K y L, ¿no? Bueno, en general siempre va a salir simétrica, así que no se preocupen, pero bueno, ¿no?, se guarda contra todas las posibilidades. ¿Está bien? Bueno, entonces, la idea es que si queremos estudiar lo que pasa alrededor de esas posiciones de equilibrio, definimos variables que son los apartamientos respecto a esos equilibrios, ¿no? ¿Está bien? Llamamos eta K al apartamiento de la coordenada K respecto de su posición de equilibrio correspondiente. ¿Está bien? Y bueno, por supuesto, QK será entonces esto, y Q.K será, bueno, como estos son constantes, será eta.K. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la idea es desarrollar la expresión del lagrangiano hasta términos de orden 2, en los apartamentos. También vamos a estudiar, si quieren, las perturbaciones que dan lugar a movimientos armónicos, ¿no? ¿Está bien? Piensen en el caso del péndulo, ¿no? O si quieren más claro, el del resorte, ¿no? ¿Está bien? La energía potencial es cuadrática en los apartamentos. ¿Está bien? Bueno, estamos estudiando un potencial genérico en el sentido digamos, de que puede ser cualquier cosa, pero siempre tiene que tener un mínimo estable, digamos. ¿Está bien? Alrededor del cual estamos estudiando el problema. Bueno, entonces la idea es desarrollar justamente los apartamentos hasta el orden 2, por eso se llaman pequeñas oscilaciones. ¿Está bien? Fíjense que el desarrollo es inmediato. Si consideramos los apartamentos pequeños, fíjense que también tenemos que considerar pequeñas las velocidades, ¿no? ¿Está bien? Porque, digamos, si las velocidades fueran grandes, en un tiempo finito se apartarían mucho. Entonces, digamos, tanto las velocidades como los apartamentos los consideramos, digamos, de orden 1, del mismo orden de manera que en el desarrollo orden 2, fíjense, en la energía cinética ya es cuadrática en este punto, ¿no? O sea que para mantener justamente el orden 2, el coeficiente de tal punto lo tenemos que evaluar en la posición de equilibrio, ¿no? ¿Está bien? Cualquier desarrollo adicional me daría términos de orden superior, ¿no? Imagínense eso. Esto ya es así en general. Si, digamos, la expresión correcta sería esto, donde en lugar de los Q0 acá estarían los Q, ¿no? Los instantáneos, valores instantáneos. ¿Está bien? Entonces imagínense, por ejemplo, que hacemos un desarrollo de Taylor de las F, ¿no? El primer término será el segundo término serán las derivadas de evaluadas en los Q0 por los Z. Pero bueno, ese eta por esto ya me da un orden 3. Entonces, claramente esto, al orden no correcto, es evaluado con los coeficientes en la posición de equilibrio. ¿Está bien? Bueno, y el desarrollo en el potencial, bueno, ese es claro, el término de orden 0, digamos, el potencial evaluado en la posición de equilibrio. El término de orden 1, la derivada primera evaluada en la posición de equilibrio, da 0, justamente porque es una posición de equilibrio. ¿Está bien? Ahí la fuerza es 0, la fuerza canalizada, el dV de Q en ese punto. Entonces, bueno, el término que queda, digamos, es derivada segunda, ¿no? Evaluada en la posición de equilibrio.
¿Está bien? Entonces, bueno, el signo de desarrollo lagrangiano a ese orden de aproximación tiene esto. Recuerden, en el lagrangiano, este es un término constante, ¿no es cierto? Podemos considerarlo o no. ¿Eh? Recuerden que aparecen siempre derivadas, ¿no? En las ecuaciones de movimiento. La derivada de L respecto de Q punto y derivada de L respecto de Q, así que este desaparece en cualquiera de ellas, así que podemos directamente descartarlo y no considerarlo. ¿Está bien? Perdón, Fernando, Hola, sí. ¿podrías repetir por qué la energía cinética evaluamos Q01 y Q0n en la función esa que queda de la energía cinética generalizada? Eso sale del Taylor, ¿no? ¿Por qué volamos en cero? ¿Esto decís? Claro, Porque estamos desarrollando hasta orden 2 nada más. Nos quedamos con el orden 2, no más allá de él. ¿Está bien? Estos ya son de orden 2, cada uno de ellos en orden 1, ¿no? ¿Está bien? Tanto los apartamentos como sus velocidades son pequeñas. Las velocidades van a ser ok, proporcionales a los apartamentos. Pensá en una oscilación, ¿no? Que la velocidad es omega, ¿no? Omega por X, ¿no? ¿Está bien? ujú, Entonces, bueno, las velocidades son proporcionales a los apartamentos, entonces son pequeños. Esto es orden 2, esto es orden 2. Y cualquier término adicional que considerar acá, en un desarrollo en Taylor de las F, me parecerían términos superiores, ¿no? Me aparecían estas acá, eta cuadrado, eta cubo, que con ok, esto, que con esto ya me darían un orden superior. ¿Está bien? claro. O sea, por el hecho de que las velocidades son muy pequeñas, entonces ya tener un término de orden 2 te haría uno de 3 con el otro, entonces lo tiras. Claro, exacto, sí, sí. Ya, como te digo, estamos considerando las velocidades del mismo orden de los apartamentos. Ok, ¿Está bien? De nuevo, básicamente la razón es esa, ¿no? Que las velocidades son proporcionales a los apartamentos. ¿Está bien? Pensar, ¿no? El movimiento armónico, digamos que X es A coseno de omega T. A es la amplitud del apartamento, ¿no? X punto bueno, salvo el signo, es omega por A, por seno de omega T. O sea, es proporcional a través de una constante finita, omega, A del apartamento A, que suponemos que es, digamos, infinitesimal. No si uno quiere hacer el desarrollo matemáticamente correcto, tendría que pensarlo como que es infinitesimal. Entonces claro, el orden no lo cambia, ¿no? El orden del infinitésimo no cambia por multiplicarlo por un factor finito. ¿Está bien? sí, clarísimo. Ah, no. Entonces, bueno, con esas consideraciones, lo que hacemos es, bueno, definir, para empezar, definimos estos coeficientes, ¿no? Los TKL, asociados obviamente a la energía cinética, son los coeficientes estos, justamente evaluados en la posición de equilibrio, ¿está bien? Que ya decimos que son simétricos, ¿no? Si no lo fueran, cuando hacemos la ecuación, nos quedamos con su parte simétrica, que es la única que contribuye a esta, ¿no? A la lagrangiana. Bueno, estos otros símbolos, así lo pueden pensar como una matriz, ¿no? De dos índices de KL, que estas son las derivadas segundas respecto a QK y QL, ¿no? Todo evaluado en la posición de equilibrio. ¿Está bien? Entonces fíjense que en estas condiciones, bueno, simplemente reescribiendo esto que tenemos acá, ya tirando el término B constante el potencial en la posición de equilibrio, la referencia al potencial, si tienen, el valor mínimo que tiene el potencial. La energía no nos queda así con estas definiciones. ¿Está bien? Ahí no hay nada más que haber usado las definiciones. Y bueno, entonces ahora si queremos ver las ecuaciones de movimiento propiamente, como son estas nuevas coordenadas, piensen que estas nuevas coordenadas, los apartamentos son nuestras nuevas coordenadas generalizadas. Y la región no está escrito explícitamente en términos de ellas, ¿no? Entonces, bueno, las ecuaciones de Lagrange, si uno las escribe, bueno, son muy simples. Por supuesto, fíjense cuando aparece hago la derivada respecto de meta punto genérico, lo puse eta punto S, ¿no? ¿Está bien? En la sumatoria esta de acá.
Bueno, fíjense que va a aparecer dos veces, no va a aparecer tanto como cuando el S va a contribuir esa derivada, los términos estos, tanto cuando el K coincida con el S como cuando el L coincida con el S. ¿Está bien? Entonces vamos a tener dos términos acá. ¿Está bien? Entonces uno va a aparecer como la sumatoria, por ejemplo, cuando el L coincide con el S, ¿está bien? El término de la sumatoria en L que va a contribuir va a ser solamente el TKS, ¿eh? Por n.k, sumado para todos los k. Entonces, cuando el L coincide con un S, vamos a tener un medio de la sumatoria de K1 hasta n de TKS por n.k. ¿Está bien? Mientras que cuando el S coincide con alguno de los K, ¿está bien? Vamos a tener obviamente el TSL por eta.L con L sumado desde 1 hasta n. Entonces vamos a tener, fíjense, dos sumatorias que son iguales, salvo que el índice en uno esté KS y en el otro esté SL. O sea, están cruzados, ¿no? El S primero aparece como el segundo y después aparece como el primero. Pero de nuevo, como esto es simétrico, da lo mismo. Entonces, digamos, las dos sumatorias dan lo mismo. ¿Está bien? Entonces, cuando es lo que está escrito acá abajo, ¿no? Cuando derivo el L respecto de un meta.S genérico, bueno, me aparece una vez como L y otra vez como K, ¿no? Entonces, bueno, me aparecen todos que son simétricas y bueno, acá. Por supuesto, el índice, si llamo L o acá le puedo cambiar el nombre, ¿no? Estoy sumando para todos ellos, le puedo llamar TSK acá y sumar desde K igual 1 hasta N. Me queda igual a este, solo el orden de los. ¿Está bien? Entonces, bueno, claramente estas dos son iguales y su suma entonces me da sin el 1 medio, ¿no? Me queda así. ¿Está bien? Fernando, perdón, una pregunta. Sí, decime. ¿Puede ser que haya un término que es de cuando K y L sean iguales? Y sería n punto K o L al cuadrado. Y Bueno, eso lo derivas también. no, se te ha tenido en cuenta, porque fíjate que en cada ok. suma de estas, Ah, el K pasa por el S también. Y acá también el L pasa por el S. claro. Ya lo Ok, vas a tener ahí, sí. sí. Bárbaro, perdón, gracias. No, bueno. Perdón, Bueno, toda una pregunta. sí, dale, por favor, dale. Decime. No entiendo a lo que te referís con términos simétricos y por qué solo los simétricos nos importan. Simétrico en el sentido de los índices, ¿no? Que el TKS es igual al TSK. Y solo importan esas porque en la sumatoria, las que te definen originalmente la energía cinética o lagrangiano después, acá, fíjate, te aparece sumado, ves todos los K y L, ¿no? Entonces, imagínate que este tuviera una parte que fuera antisimétrica. Siempre puedes escribir cualquier término como cualquier matriz, digamos, como una parte simétrica más una antisimétrica, ¿no? ¿Está bien? Le sumás y le restás la transpuesta, digamos. Entonces podés formar la suma de una parte simétrica más una antisimétrica. Eso. ¿Está bien? Fíjate, la parte antisimétrica, supone que TKL fuera antisimétrico. Considero la parte antisimétrica de esta. Toma un valor cualquiera, aquello, el T31. Entonces en la sumatoria esta te va a aparecer T31 por eta.3, eta.1. Pero también dentro de esta sumatoria te va a aparecer el T13 por eta.1 por eta.3. Acá el orden no importa porque es el producto de los dos. Entonces va a ser lo mismo en los dos términos. Pero acá vas a tener T31 más T13, que como antisimétrico te va a dar 0. ¿Está bien? O sea que toda la parte antisimétrica de esto se va. Y te contribuye a la sumatoria de esta solo la parte de simétrica. ¿Está bien? Entonces, bueno. Sí, la verdad no estaba enterado de esas propiedades de matrices. ¿Cómo dijiste que era? Para separarlos en... cualquier matriz la podés escribir como una parte simétrica más una antisimétrica, como una matriz simétrica más una antisimétrica. Ok. ¿Está bien? Sí, básicamente si le sumás y le restás la traspuesta, ¿no?
Si a la matriz le sumás y le restás la matriz traspuesta, ¿está bien? Una pregunta. Sí, decime. Si me puedo unir a Por alguna favor, duda dale. que tenía Gabriel. Dale. ¿Por qué es que, o sea, capaz es algo que no conozco, o que no me acuerdo, pero por qué es que si son antisimétricas se cancelan o se anulan? Porque en la sumatoria esta te va a aparecer un término, digamos, donde tienen los índices transpuestos, ¿está bien? Por ejemplo, el T31 y el T13, como decíamos antes, ¿no? En la sumatoria. Cada uno son iguales con signos distintos, son antisimétricos. Pero los factores que multiplica cada uno de ellos son los mismos, porque no importa el orden. Acá va a ser eta punto 3 y eta punto 1 en uno, y en el otro va a ser eta punto 1 y eta punto 3, pero vale lo mismo. Estos dos números. El producto de eta punto 1 por eta punto 3 no importa el orden. Claro. Entonces, bueno, como en la suma de esos dos términos te va a aparecer, sacas el factor común eta punto 1, eta punto 3, y te va a quedar factor común de T31 más T13. ¿Está bien? T31 más T13. Medio trabalenguas. ¿Está bien? Y eso es cero, porque no, es antisimétrico. Ok. ¿Está bien? Gracias. No, por nada. Entonces, bueno, de nuevo, solo va a quedar la parte simétrica, entonces siempre usamos la propiedad de que T es simétrico, ¿no? B es simétrico, BKL es simétrico por construcción, ¿no? Porque la derivada segunda, que no importa el orden de derivación. Bueno, son funciones bien comportadas, no tienen problemas en ese sentido. Pero de nuevo, en la práctica siempre te va a dar que esto es simétrico por construcción. Ya cuando hagas la cuenta te va a dar simétrico. En todos los problemas que he visto nunca salió que fuera. La consideración por ahí es demasiado exagerada, pero bueno. O sea, si por alguna razón extraña, algún problema muy extraño no fuera simétrico de entrada, no importa, nos queda la parte simétrica, es la única que contribuye. Entonces, bueno, por lo que decíamos recién, y esas consideraciones, la derivada de esta es esta, ¿no? Aparece esta doble sumatoria con el 1 medio, que me dan las dos iguales, me dan esto, y lo mismo pasa con la otra, ¿no? Con la derivada respecto de eta, en el lagrangiano. Pues también tenemos acá el 1 medio y tenemos la misma construcción acá. Así que las derivadas del lagrangiano respecto a eta punto y de eta, de un S particular, son estas sumatorias. Entonces fíjense que las ecuaciones de movimiento nos quedan así. Nos quedan las n ecuaciones de movimiento, ¿no? El S es el índice libre. Tenemos n de estos S, ¿no? Entonces tenemos n ecuaciones como esta, una para cada S, ¿no? ¿Está bien? Y está sumado sobre los n índices L, ¿no? Fíjense que esos objetos contienen todas las coordenadas generalizadas. Cada ecuación contiene todas las coordenadas generalizadas. ¿Está bien? A ver si tal vez acá si quieren para ver un ejemplo práctico, ¿no? El del péndulo. ¿Está bien? Bueno, digamos, no voy a hacer otras consideraciones, pues. Pero bueno, ya saben, ¿no? El potencial es gravitatorio, acá es directamente mg por z, ¿no? ¿Está bien? Estoy tomando el z hacia arriba y con el origen ahí, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, el z de cada masa es simplemente, fíjense, el de esta es menos L coseno alfa, y el de esta es, bueno, menos L coseno de alfa más menos L seno de alfa, ¿no? Perdón, coseno de beta, coseno beta. ¿Está bien? Entonces, menos L coseno alfa más menos L grande coseno beta, es el z de la masa esta. Así que, digamos, el potencial es este, simplemente, ¿no? Escrito en términos de las coordenadas alfa y beta. Los ángulos son estos. ¿Está bien? Fíjense, el potencial sería este. El equilibrio, por supuesto, bueno,
lo podríamos calcular si quisiéramos cuál es el mínimo de esto, pero bueno, ya sabemos que está en alfa y beta igual a 0, ¿no? Con las masas colgadas verticalmente. ¿Está bien? Entonces, bueno, si uno hace desarrolla el potencial, ahí está también desarrolla el potencial, hace eso, ¿no? Las derivadas del potencial. Fíjense que da, bueno, queda estos coeficientes, bueno, que yo acá están agrupados en una matriz. ¿Está bien? Fíjense, la energía cinética también, como estamos, si uno escribe las velocidades, ¿no? Al módulo al cuadrado, x punto cuadrado más z punto cuadrado de esta, más el x punto cuadrado más z punto cuadrado de la otra. ¿Está bien? Que es lo que está escrito acá. En términos del... Bueno, acá ya los ángulos los llamé eta 1 y eta 2, ¿no? En realidad son los apartamentos, pero la posición de equilibrio es 0, así que el apartamento es del mismo ángulo, ¿no? Pero bueno, convencionalmente llamamos eta a las coordenadas a los apartamentos, así que bueno, lo llamé así. Entonces fíjense que la velocidad de la masa de arriba, digamos, es esta, la velocidad de la masa de abajo es esta. Fíjense que acá la energía cinética está en la forma que uno había considerado, ¿no? Más o menos genérica. Cuadrática en las velocidades, acá incluso aparece el producto de las dos, ¿no? Se mezclan. ¿Eh? Y es simétrico, ¿no? También eso es, bueno. El eta punto 1 por eta punto 2 y eta punto 2 por eta punto 1 tienen los dos el mismo coeficiente. Es esto. Fíjense, si escribo la matriz del TKL como matriz, me queda escrito así. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, digamos, la idea ¿cuál es? La idea es justamente que el problema está determinado esencialmente por estas dos matrices, la matriz T y la matriz B, ¿está bien? Si quieren, o acá en forma desarrollada con los subíndices explícitamente es así. Y bueno, ¿cuál es la idea? La idea, bueno, es encontrar las soluciones de este lagrangiano genérico, ¿no? De estas ecuaciones de movimiento genéricas deducidas del lagrangiano genérico, ¿está bien? Escrito de esta manera. Bueno, entonces, fíjense, son ecuaciones de coeficientes lineales, coeficientes constantes, digamos, y lineales las ecuaciones, ¿está bien? De manera que, bueno, uno ya sabe cómo resolver estas ecuaciones. Propone que la solución para cada coordenada eta L es de la forma, bueno, una constante, lo pongo acá, que después vemos por qué la ponemos en realidad, porque podría estar acá sola, ¿no? Digamos, una amplitud a sub L por el término de este E a la menos I omega T. ¿Eh? Y la unidad imaginaria, ¿no? ¿Está bien? Esa es la forma genérica, digamos, la receta para resolver estos problemas. ¿Está bien? Lineales a coeficientes constantes. ¿Está bien? Entonces, bueno, si uno introduce estas expresiones acá adentro, acá le pusimos una constante C que es la misma para todos. Después vamos a ver por qué lo hacemos, pero ¿está bien? Pero sí, no cambia nada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si uno pone esto acá adentro, fíjense, cada vez que derivo esto respecto del tiempo, me bajo un menos I omega, ¿no? Multiplicando lo mismo. Bueno, si lo digo dos veces, me queda un menos I omega al cuadrado, o sea, un menos omega cuadrado, ¿no? ¿Está bien? ¿El menos en el exponente está por algún motivo en particular? ¿O elección? Es lo estándar. Es lo estándar. ¿Viste cuando escribís, cuando desarrollás en Fourier en el espacio, en el tiempo, pones kx menos omega t? Claro, es menos, Bueno, sí. Sí, entonces uno le Viene pone ahí. el menos ahí, sí, pero no tiene trascendencia porque es una fase. En el fondo te cambia la fase. Claro, sí, por eso preguntaba. Claro, por eso. Y como estos coeficientes en principio son complejos, la fase, y finalmente uno en realidad lo que tiene que hacer es tomar la parte real, ¿no? Porque estas cosas son problemas reales, estas amplitudes son números reales. Uno propone esto porque es fácil de operar con ellos,
¿no? En realidad tendría que poner cosenos y senos. Sí, sí. Pero Sí, obviamente es más fácil operar con esto. Y bueno, y después tomar la parte real cuando haga falta. Entonces, bueno, acá está previsto eso. Pero después lo clarificamos. Por ahora, digamos, la forma estándar es esta. No sé, tal vez seguramente lo han usado, tal vez no lo han usado en sistemas así más complejos como estos, como sistemas de ecuaciones. Pero bueno, la idea es exactamente la misma, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando uno propone para cada eta L una solución de esta forma, la derivada segunda me da un menos omega cuadrado por el mismo eta L. Entonces, fíjense, cuando se reemplaza acá, esto me queda menos omega cuadrado el eta L. ¿Está bien? Y el eta L, bueno, es por supuesto el A sub L por C por el exponencial. Bueno, la C como la exponencial, fíjense que es la misma para todos los L, ¿no? No depende de L. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso lo puedo, ese factor global de la sumatoria lo puedo cancelar, como es igual a 0 esto. Entonces, la ecuación que queda es esta, ¿no es cierto? Reemplazo eta L por esto, saco el factor común C exponencial, acá me aparece, me queda la sub L nomás, y acá en la derivada segunda, bueno, me quedaba menos omega cuadrado por A sub L, menos omega cuadrado por A sub L, ¿está bien? Entonces, me quedaría el sistema este de ecuaciones para calcular, ¿está bien? En principio, las cosas que tengo que calcular, que son los A sub L, las amplitudes estas. Bueno, y también el omega no lo conozco, ¿no? ¿Está bien? Entonces bueno, acá tenemos el sistema de ecuaciones. Tenemos n ecuaciones como esta, cada una de las cuales involucra n términos, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que son bastante, digamos, no complicadas porque son lineales, ¿no? Son simples, pero tienen muchos términos, en principio, si n es grande. Y son varias y muchas ecuaciones, ¿no? N ecuaciones con n términos cada uno. ¿Está bien? Es un sistema que es complicado en principio, engorroso de resolver, no difícil. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense, lo que tenemos que calcular son los A sub L. Y fíjense que el sistema este de ecuaciones es un sistema lineal, pero es homogéneo, está igualado a 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, estos n valores A sub L, fíjense que en general van a tener soluciones triviales, ¿no? La solución va a ser que todos sean 0, salvo, digamos, si todas las ecuaciones fueran independientes, las n ecuaciones estas, para los n A sub L fueran independientes, entonces la única solución que hay es la trivial. Los A sub L tienen que ser todos 0. Pero bueno, la forma en que no haya soluciones triviales, o sea que efectivamente haya una oscilación, porque acá estamos esperando que haya oscilaciones, que la sub L no sea 0, que haya una amplitud, es que bueno, que el sistema este de ecuaciones no sea independiente. ¿Y eso qué requiere? Requiere que el determinante de los coeficientes sea igual a 0, de los coeficientes del sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, el determinante de esta matriz tiene que ser 0 para que las soluciones sean no triviales. Esta es la condición. ¿Está bien? Eso también es conocido, ¿cierto? ¿Está bien? Bueno, y fíjense que eso es justamente lo que me determina cuáles son los posibles omega, ¿no? Esto me da una ecuación para determinar omega. Bueno, omega cuadrado, ¿no? Que aparece como incógnito. ¿Está bien? Bueno, pero ya empieza un problema, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que esta es una matriz de n por n. ¿Está bien? En el caso, por ejemplo, cuando yo escribo esto, por ejemplo, para el problema que teníamos ahí de los péndulos, donde la matriz T era esta, la matriz B es esta, cuando quiero hacer el determinante, justamente, ¿no? Este que está acá, igual a 0,
Si lo escribo explícitamente con estas dos matrices, fíjense, en el caso de estos dos péndulos me queda así. El determinante de esta matriz, la diferencia de estas dos, me tiene que dar 0. ¿Está bien? Y esto, por supuesto, es una ecuación, bueno, esta que es una matriz de 2 por 2, me queda una ecuación cuadrática para omega cuadrado, ¿no? Fíjense, ¿no? Me quedan omega cuadrado y omega cuarto. Bueno, en general, entonces, una ecuación cuadrática para omega cuadrado va a tener dos soluciones distintas. Bueno, que son las que están acá. Omega cuadrado, ven, tiene dos soluciones posibles. ¿No? O sea, no hay un único omega, sino que hay... Acá tenemos n igual a 2, ¿no? Acá tenemos 2 omega cuadrados. Pero en general, entonces, tenemos esta ecuación que me determina los omega, en principio me determina n omega cuadrado distintos. O diferentes, en general. ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¿Está claro? Lo que está escrito acá. Sí. Sí que creo... Sí. Ok. Bueno, entonces hay algunas propiedades que tienen esas soluciones que son genéricas, que se deducen de cómo es el sistema este. Y una de ellas es que todos estos coeficientes, para empezar, son reales, son positivos, ¿no? Los omega cuadrados son positivos y reales. ¿Está bien? Eso se puede ver. Supongo que lo han visto, ¿no? En álgebra tienen que haber visto cosas parecidas cuando trabajaron con autovectores y autovalores, ¿no? Que es básicamente esto. Es muy parecido. Fíjense, la ecuación para los A sub L es esta, ¿no? Bueno, si multiplicamos cada una de esta ecuación por un A sub K, una sub K genérico conjugado, recuerden que estas son amplitudes que pueden ser complejas, si lo multiplicamos por el AK conjugado y sumamos para todos los K, nos queda, bueno, acá lo sumé por un L, perdón. Lo multipliqué por una sub S conjugado y sumé para todos los S. ¿Está bien? Claro, porque tenía, sí, acá me doy cuenta, ¿no? Porque el índice este que teníamos libre era el S, no el L. Pero bueno. Entonces, multiplico justamente por el A sub S conjugado y sumo para todos los S. ¿Está bien? Me queda hasta este objeto de acá. ¿Está bien? Doble sumatoria. Bueno, ¿y después qué hago? Bueno, después intercambio los índices L y S. Hago lo mismo intercambiando los índices L y S. Bueno, por supuesto me quedan intercambiados. Acá me aparece L y acá S, lo mismo acá y acá también. Entonces me aparece, fíjense que me queda A sub L conjugado por A sub S. Lo que está acá, A sub L conjugado por A sub S. Pero de nuevo, como estos son simétricos, no importa si es SL o LS, lo puedo escribir igual. Entonces, bueno, acá me aparecería TLS, LS, pero lo escribo TSL. Lo mismo acá. Simplemente porque sé que es el mismo, simétrico. ¿Está bien? Entonces, bueno, si uno... ¿Está bien? No entiendo por qué estamos haciendo esto. Para mostrar que estos omegas son reales. Yo, perdón, pero puede ser el sueño, pero realmente me estoy perdiendo. Sí, tengo mucho sueño. Me estoy confundiendo con algo. Decime. Esto de pedir que el determinante sea igual a 0. Sí. No veo físicamente qué significa, porque entiendo que matemáticamente significa que las ecuaciones no son LI. O sea, si uno lo piensa como sistemas de ecuaciones, no son LI. Claro. Pero estábamos trabajando en coordenadas generalizadas, entonces eso no me gusta. Que no sean LI. Bueno, no, espera. Sí, es verdad. Está bien lo que decís, entiendo por dónde viene la cuestión. Sí, estas son las amplitudes de las coordenadas esas generalizadas que están acá, ¿no? Estas, ¿no? Cada coordenada generalizada tiene su amplitud compleja, digamos, a sub L. ¿Está bien?
Y bueno, y oscila en el tiempo con esta frecuencia angular, ¿está bien? Eso esperamos. Entonces, bueno, el sistema de ecuaciones que nos quedan para determinar esas amplitudes son estas, ¿no? Las ecuaciones de movimiento. Ok, bueno, pero justamente este sistema de n ecuaciones para los n a sub L es un sistema homogéneo. Entonces fíjate que si las ecuaciones fueran, no digo los a sub L, las ecuaciones fueran independientes, entonces en ese caso los a sub L tendrían que ser todos cero. O sea, no habría oscilación. No habría... Entiendo. Entonces esa solución no es física. ¿Está bien? Eso significa que la solución uno sabe que esto va a oscilar, que va a haber amplitudes no nulas. Entonces, eso matemáticamente requiere que este sistema sea, el sistema, no los a sub L, el sistema de ecuaciones sea, claro, o sea, que los coeficientes sean tales que las ecuaciones sean dependientes, ¿no? Ahora sí. Sí. Sí, yo estaba pensándolo como parcialmente al paréntesis y... Claro, no, me imaginé, claro, que como te sonaba como que estos eran dependientes. Claro, sí. No, está Gracias. Bien. No, por favor. Entonces, esto simplemente es si quieren es un desvío, lo podríamos evitar si quieren, pero es simplemente para mostrar que estas frecuencias que nos va a dar la solución de esta ecuación, determinante igual 0, nos van a dar frecuencias que son todas reales, ¿no? No va a ser útil para hacer cosas con ellas, para hacer cosas a priori sin resolver el problema, ¿no? Entonces, bueno, la idea de nuevo es agarrar, como decíamos recién, ¿no? Agarrar la ecuación esta y multiplicarla por el A sub S conjugado y sumar para todos los S, ¿no? Y bueno, nos daba esto. Y además escribíamos lo mismo, pero intercambiando los índices S y L, ¿no? Que está hecho acá abajo, con lo cual este pasa a ser A sub L conjugado, A sub S. Y estos, como son simétricos, da lo mismo intercambiarlo o no. Lo dejamos como están. Y ahora, ¿qué hacemos? Sumamos las dos. Cada una es igual a 0, la suma sigue siendo igual a 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cada uno de estos, BCL, cuál de ellos, me queda factor común de ALS conjugado más ASL conjugado, ¿no? O sea, de esto más su conjugado. Fernando, perdón, una pregunta. Sí, dime, no. ¿Y AL por AS conjugado no es lo mismo que AS por AL conjugado? No, porque son complejos en general. Este es AL y acá es AL conjugado, es distinto. Okay. Está S y S conjugado. O sea, esto sí, ahora este sí es el conjugado del producto. Claro. Eso sí. Okay. Entonces, todo esto de acá sí es real, ¿no? Pero en principio AS y AL son genéricos. Bueno, entonces, si hacemos eso, bueno, y pasamos el menos omega cuadrado TCL para el otro lado, fíjense que nos queda esta relación. Y entonces, bueno, el omega cuadrado, si pasamos dividiendo la sumatoria, fíjense, el omega cuadrado nos queda este objeto acá. Este cociente de sumatoria. Fíjense, estos dos esto es real, ¿no? Suma de esto más su conjugado, lo mismo esto. Y estos, por supuesto, son reales también. BCL y TCL son números reales, las matrices que dedujimos de Lagrangiano. Entonces, bueno, todo esto para empezar es real. Entonces, omega cuadrado es real seguro. ¿Está bien? Pero además es positivo. O sea, omega cuadrado es positivo. Fíjense. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque, bueno, las matrices son definidas positivas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero porque esta es la matriz que me define la energía cinética. Si yo multiplico esto por un eta punto, ¿no? S, eta punto L, por un medio, digamos, me da la energía cinética. Pero ese eta punto L, eta punto S son arbitrarios. O sea, cualquier cosa que yo le ponga me tiene que dar un número positivo. La energía cinética es definida positiva. Entonces, bueno, cualquier cosa que multiplique esto, y lo sume para todos ellos, me tiene que dar un número positivo. ¿Está bien? Así que esta suma es positiva seguro. Bueno, ¿y qué pasa con esta otra de acá? Bueno, lo mismo, porque recuerdan que la matriz esta eran las derivadas segundas de B respecto, ¿no?
de las Qs. Entonces, en realidad, justamente lo que representa el término este multiplicado, por ejemplo, si esto lo multiplico por eta L y eta S, y por un medio, digamos, ¿qué es lo que me da? Me da justamente el valor del potencial en el punto, en el apartamiento, en las coordenadas modificadas, ¿no? En las coordenadas Q0 más eta. ¿Está bien? Justamente el desarrollo de Taylor que hice me está dando el apartamiento del potencial respecto a la posición de equilibrio. El término de Taylor. Recuerden que el único que aparecía era el de orden 2. El de orden 1 daba 0, su derivada evaluada en el equilibrio a 0. Estas son las derivadas de B segundas evaluadas en el equilibrio, que no son 0. ¿Está bien? Bueno, y multiplicadas por apartamientos arbitrarios me dan el valor del potencial en esos apartamientos. ¿Está bien? En realidad, no el valor del potencial, el valor del potencial referido al valor del equilibrio. Lo que sea. ¿Está bien? Bueno, pero obviamente, como era un equilibrio estable, cualquier apartamiento del equilibrio es estable, me da que el potencial tiene que aumentar. ¿Está bien? Entonces, por cualquier cosa que yo multiplique esto y lo sume para todos ellos, me tiene que dar un número positivo. Entonces, esta matriz también es definida positiva. Entonces, bueno, son positivos los dos, claramente me da cuadrado positivo. ¿Está bien? Fernando, sí. Una pregunta. ¿Cómo sabemos que esos productos de conjugados no son imaginarios? No, porque al final de toda la suma, digamos. No, porque este es igual a este conjugado. Si conjugas este, te da este, ¿no? Fíjate. No me había dado cuenta, sí. No, claro, por eso, claro, hicimos eso justamente para tener una suma real. O sea, para claro. reales, ok, perdón. No, está bien, no, dale. Y fíjate, no importa lo que sea, estos son reales, podrían ser positivos, negativos, no importa. Pero no importa, porque por cualquier cosa que yo multiplique estas matrices y las sume para todas ellas, me va a tener que dar un número positivo. Lo mismo esta. Sí, eso sí, raro. Son matrices definidas positivas, claro. Entonces, bueno, esto está bueno, ¿por qué? Porque además omega cuadrado, bueno, no solo es real, sino que es positivo. Eso significa que omega es real también. Perdón, Fernando. Sí. No me queda claro por qué es que sea omega cuadrado positivo y que tenga términos reales cuando hago el cuadrado, significa que sea real. Más que nada porque me sale pensar que si yo tengo un número complejo en el que la parte real es mucho más grande que la imaginaria, como que igualmente cuando le hago el cuadrado capaz me quede positivo. No. Bueno, sí, digamos, pero esto siempre es positivo. Cualquier cosa que sea es positivo. Igual me respondí creo que solo. Porque era real, sí. Sí, es real, claro, no puede tener parte imaginaria. No. Sí, claro. Está. Entonces, bueno, eso es bueno, o sea que ya sabemos que los omegas son todos reales. Los omega, ¿no? Los omega cuadrados, por supuesto, pero también los omega. ¿Está bien? Entonces, bueno, dos cosas. Primero que las ecuaciones que nos quedan para los A sub L, ahora sabemos que estos omega de acá, en particular estos omega cuadrados, son reales. Por supuesto, estos coeficientes son reales. Entonces, fíjense que las ecuaciones estas tienen todos coeficientes reales. Y son lineales, además. O sea que los A sub L siempre los podemos elegir reales. ¿Está bien? Nada nos fuerza a que sean complejos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, dado que estos coeficientes reales, digamos, no hay razón para que estos sean complejos, estos los podemos tomar reales. Bueno, y un poco la historia de por qué le pusimos esta constante acá C viene de ahí, ¿no? Del hecho de que justamente conviene hacer eso, efectivamente tomar todas las soluciones estas reales, las amplitudes reales de los coeficientes estos, y dejar un coeficiente acá complejo que me dé cuenta de la fase que hiciera falta, ¿no? ¿Está bien? Recuerden que este objeto acá hay que tomar la parte real, ¿no? Entonces,
siempre, digamos, hay que permitir la libertad de tener que el coeficiente, la amplitud tenga una fase compleja. Bueno, esa fase compleja se la dejamos en el C. Y los A para nosotros ahora son reales. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora, bueno, ¿qué cosas obtuvimos? Dos cosas. Primero, que las soluciones, la solución que nosotros habíamos propuesto con una frecuencia omega, en realidad hay soluciones con n distintas frecuencias en general. Eso por un lado. O sea que nuestra solución, que originalmente era esta de acá, bueno, la misma resolución me indicó que en realidad omega puede ser un número, hay n en general distintas frecuencias. ¿Está bien? Entonces, digamos, aún para cada coordenada eta L, tenemos n distintas frecuencias posibles acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, en realidad la solución correcta, la solución general va a tener que ser, para cada L, para cada valor L fijo, va a tener que ser la suma sobre todas las posibles soluciones, cada una con su frecuencia. En principio no hay a priori ninguna razón para que se elija una frecuencia en particular. La solución tiene que contener a todas. ¿Está bien? Y por supuesto, a cada frecuencia le corresponde también una fase, ¿no? Este factor de fase está asociado a cada valor distinto de la frecuencia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, tenemos una complicación entre comillas, ¿no? Porque tenemos que nuestra solución ahora no era tan simple como pensábamos, sino que en realidad tenemos que, lo que decía recién, tenemos que sumar para cada L, le tenemos que sumar todas las soluciones con las distintas frecuencias posibles. ¿Está bien? A cada una de las cuales le va a su fase, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la solución para cada L tiene esta forma general, ¿no? Bueno, acá ya está puesto que uno toma la parte real, ¿no? De la solución. ¿Está bien? ¿Está claro cómo resulta ser todo el proceso de por qué nos salió esta expresión? Bueno, y recuerden que estos A sub L resultan de resolver el problema, digamos, las ecuaciones estas, ¿no? ¿De dónde es específicamente que sale la necesidad de la constante C? La constante C, en principio no hacía falta porque el A es complejo en general y podría tener la fase necesaria, ¿no? Para ajustar una condición inicial, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, está bien, entonces no haría falta. Pero bueno, después cuando hacemos este desarrollo, vemos que las ecuaciones que nos quedan para los A tienen coeficientes todos reales. Entonces sí, es un desperdicio. Claro, es por un desperdicio, el claro. tema de las fases. Claro, sí. Sí. Entonces sí, es un desperdicio asignarle un número complejo a esto cuando al principio pueden ser reales, que es mucho más simple. Entonces por eso ya uno le pone una fase acá. Además, fíjate que la fase estaría relacionada solo con cada frecuencia distinta, no con cada componente A sub L. Para cada frecuencia, todos los A sub L estos tienen la misma fase. ¿Está bien? Claro, y la necesidad de la fase viene por eso que decíamos del tema de las condiciones iniciales, porque si no, si yo trabajara en reales, o propondría, por ejemplo, una solución tipo A por coseno más B por seno, o si no, haría coseno de omega t más phi. Entonces ahí me aparece el tema de las fases. Exactamente. Por eso. Exactamente, claro. Listo. Claro. Claro, sí. Lo que sería tu phi sería la fase, digamos, si uno lo escribe en forma exponencial, no el complejo. Como parte real, por ahí a la i phi. O sea, sí. Entonces, bueno, la densidad de la fase, digamos, es clara. Y aparte, bueno, uno ve que efectivamente esa fase es asociada a cada frecuencia, ¿no? No a cada digamos, a cada amplitud. Bueno,
entonces, ahí viene la cuestión. Esta sería la solución general. Fíjense que además, bueno, una cuestión también que viene de todo esto que estamos hablando, que uno siempre puede tomar que los omegas sean positivos, ¿no? Sabemos que son reales, pero además los podemos tomar todos positivos. Porque de nuevo, cambiar el signo acá lo puedo compensar cambiando la fase de este, ¿no? ¿Está bien? Básicamente por lo que está escrito acá abajo. Esto es real, así que no hay problema. Fíjense, entonces, la parte real de C por la exponencial esta es la misma que la parte real de C conjugado por la exponencial con el signo cambiado. Entonces, no hace falta, ya uno puede ya suponer de entrada que las frecuencias son todas positivas. ¿Está bien? O sea, el signo menos está, digo, pero los omegas son positivos. ¿Está bien? Es simplemente una conveniencia más. Bueno, entonces, bueno, ya estas expresiones se empiezan a poner pesadas, si uno las está escribiendo en términos sumatorios y eso, entonces ya conviene empezar a trabajar con matrices, notación matricial. ¿Está bien? Entonces, bueno, la primera matriz, bueno, ya definimos dos matrices, ¿no? La matriz de energía cinética, los TKL, ¿no? Y la de energía potencial, los BKL. ¿Está bien? Esas son. Bueno, entonces, acá nos aparecen los A. Los A asociados a las amplitudes de cada componente, de cada coordenada generalizada, ¿no? Apartamiento. ¿Está bien? Pero tenemos n apartamentos, ¿no? Entonces tenemos n, para cada frecuencia, tenemos n posibles amplitudes, cada una asociada a una coordenada generalizada, ¿está bien? Bueno, entonces para cada frecuencia, el vector de los n apartamentos, digamos, n amplitudes, lo consideramos como un vector columna, ¿está bien? Entonces fíjense, para cada frecuencia j, de las n posibles en general que nos va a dar el problema, cada una de ellas tiene asociado un vector de amplitudes correspondiente a esa frecuencia. ¿Está bien? Que lo consideramos un vector columna. ¿Está bien? Así. Fíjense que acá aparecen dos índices. El primero es el de la coordenada, que va de 1 hasta n, y el segundo me está hablando de cuál es la frecuencia que estoy considerando. ¿Está bien? De hecho, ya le podemos dar un nombre, ¿no? A cada frecuencia le vamos a llamar un modo, ¿no? Un modo posible de oscilación. Con una frecuencia dada. Entonces, hablemos de modos en el sentido de que cada J le corresponde un modo de oscilación. Bueno, entonces las amplitudes para cada modo son estas. Esta es la del modo 1, esta es la del modo 2. Tienes el segundo índice, me dice el modo. Este es el modo n. ¿Está bien? Y con eso formo una matriz de n por n. ¿Está bien? Fíjense que los índices están bien ordenados. 1, 1, 1, 2, 1, 9. Bueno, está todo pensado. Entonces, bueno, también podemos definir una matriz de frecuencias, ¿no? Que es diagonal, la definimos así, simplemente. Bueno, ¿para qué hacemos eso? Bueno, porque fíjense cuáles son las ecuaciones para determinar las amplitudes de cada modo. Las que teníamos, finalmente las que teníamos antes, que tenían que tener el determinante igual a 0, ¿no? Sus coeficientes tienen que tener determinante 0 para tener solución no trivial. Entonces, bueno, esas ecuaciones se escriben matricialmente, se escriben así. ¿Está bien? Fíjense que son estas de acá abajo. ¿Está bien? Fíjense, si uno lo piensa matricialmente, esto lo piensa como, estas n números lo piensa como un vector columna. Fíjense que, por ejemplo, el producto BSL por A sub L, sumado para todos los L, corresponde precisamente al producto matricial de la matriz B por el vector columna A. ¿Está bien?
Este es B por A. La matriz B por el vector columna A. La suma esta incluida, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que es justamente eso. Estoy sumando sobre el segundo índice de la matriz. ¿Está bien? Yo estoy tomando, si quieren, la fila L y lo estoy multiplicando con la columna L, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, bien. Entonces, bueno, lo mismo pasa con la matriz T con esto. Entonces, fíjense que esencialmente tenemos el B por A menos omega cuadrado T por A, ¿no? Bueno, es lo que está escrito acá abajo. Si uno pasa para... ¿Está bien? B por A igual a omega, pasando el menos omega, pasando por otro lado, omega cuadrado T por A. ¿Está bien? Este sería el sistema de ecuaciones para determinar justamente las amplitudes. Fíjense que para cada frecuencia, para cada modo, tenemos que determinar las correspondientes amplitudes, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos n de estas ecuaciones matriciales. Fíjense que también que estas n ecuaciones también la podemos representar como una única ecuación matricial, si la escribimos así, con esta definición. Tal vez un poquito más. Está escrito acá, ¿no? Acá tenemos el sistema de las n ecuaciones, donde, bueno, la A, por supuesto, la matriz A, la que definimos antes, los vectores columna A, ¿está bien? Que está, bueno, escrito como vectores columna, está así, ¿no? Sería este vector fila que tiene cada componente, son los vectores columna, A sub 1, A sub 2, A sub n, ¿está bien? Entonces, fíjense que si uno hace la operación esta, B por la matriz A, fíjense, acá la B, por ejemplo, con el primero, el B la multiplica por el vector columna A. El T por el vector columna A, ¿está bien? Y le queda acá va a quedar una matriz, este es el producto de dos matrices, ¿no? T por A, va a quedar una matriz. Fíjense, esa matriz, cuando se multiplica por esta otra matriz diagonal, fíjense, todos los componentes, qué sé yo, cuando multiplico hago el producto de esta matriz por esta, ¿está bien? Por ejemplo, con esta, lo multiplico por esta primera columna, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que los que me van a quedar multiplicados por omega 1 cuadrado van a ser solo los que tienen el A sub 1, el vector columna sub 1. ¿Está bien? Porque todos estos, a multiplicarlo por los ceros estos, me van a dar 0. Entonces así cada uno de ellos, cada A sub n me va a quedar multiplicado por el omega n correspondiente, ¿no? El omega cuadrado correspondiente. Entonces, bueno, esta misma ecuación ahora la puedo escribir en forma matricial genérica de esta manera. ¿Está bien? Piénsenlo, digamos, Entonces, bueno, esta es si quieren, es una relación que tienen las matrices que acabamos de definir. Y que resulta que es importante. ¿Está bien? Porque, bueno, primero, si agarramos, digamos, si volvemos acá a las ecuaciones originales, ¿no? ¿Está bien? Y hacemos esta operación matricial. Esta ecuación de acá, la premultiplicamos. Bueno, acá estamos llamando al omega cuadrado j, lo llamamos lambda, ¿no? Con la notación habitual de autovalores, ¿no? Que se usa en álgebra. Pero bueno, fíjense, si uno premultiplica por el vector A sub L, pero traspuesto, o sea, el que era el vector columna, ahora es un vector fila, ¿está bien? La premultiplica. Fíjense, el B por el A me da, esta matriz por este vector columna me da un vector columna. Y este vector fila multiplicado por este vector columna me da un número. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, bueno, este es un número. Bueno, si multiplico los dos lados, premultiplico los dos lados por A traspuesto, A L traspuesto, me da esta expresión de acá.
¿Está bien? ¿Ok? Bueno, y ahora hacemos algo parecido a lo que hicimos antes. Intercambiamos los índices. L y J. L y J son arbitrarios, bueno, los intercambiamos. Nos queda esta otra ecuación, digamos, acá no hicimos nada. Esto simplemente al vector este, lo cambiamos por el vector este, nada más. Bueno, y teniendo esta relación, ¿no?, entre matrices y vectores, al transponer un producto, ¿no?, se transponen los componentes, pero también cambian sus posiciones, ¿no? Si uno hace esto, por ejemplo, el producto este de acá lo transpone, bueno, le va a quedar que aparece de este lado el AL traspuesto, el B traspuesto y de la derecha el AJ traspuesto, o sea, el AJ original. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta operación me da esto. Y de nuevo, como la B es simétrica, traspuesta o no, da lo mismo, ¿no? O sea que la escribo como originalmente. Lo mismo con esto, ¿no? Con el término que tiene el T. Pasa lo mismo. Tenemos estas relaciones. Entonces, fíjense que si esta de acá se transforma esencialmente en la traspuesta de acá. Si yo transpongo esta de acá, me queda AL traspuesto, B traspuesto, que es igual a B, por AJ. O sea, me queda la misma de acá. Y lo mismo acá, ¿no? Si transpongo esto, me da esto. O sea que esta es la traspuesta de esto. ¿Está bien? Entonces, bueno, como esta de acá, los factores, por lo menos estos, son iguales es el traspuesto de esta, ¿está bien? Fíjense, si yo transpongo toda esta ecuación, me va a quedar la misma ecuación que tenía acá, va a quedar el AL traspuesto, el B por el AJ, lo mismo acá, AL traspuesto por T por AJ, pero en lugar del lambda J me queda el lambda L. O sea que si yo transpongo toda esta relación, esta igualdad, me queda la misma que esta, pero con L en lugar de J. Entonces, bueno, lo que hago es, ahora le resto, la traspuesta a esta se la resto a esta. Por supuesto, del lado de la izquierda, la resta me va a dar 0. Y del lado de la derecha me va a dar la diferencia, me va a dar este factor por la diferencia de los lambda. Fernando, pero una pregunta. Decime. Con todo esto que estamos buscando encontrar. Estamos buscando cómo son, que son ortogonales los vectores A. Es un poco repetir el álgebra de autovalores y autovectores. Claro, ok. Bueno. Eso. De una manera un poquito extendida, si querés. O sea que, digamos, lo que uno obtiene es que, fíjense, que esta relación se tiene que cumplir entre modos diferentes, ¿no? Los modos L y J distintos, que en general tienen un J, este sería el omega cuadrado, ¿no? Recuerden. Tienen frecuencias distintas, esto es distinto de 0, entonces esto como tiene que ser igual a 0, me está diciendo que este aspecto tiene que ser 0. Este número, ¿no? Recuerden, traspuesto por este es un vector fila, pero este vector columna, ¿no? Entonces, bueno, esto me está hablando de una especie de ortogonalidad, pero no es directamente el producto del L traspuesto por el AJ, sino que en el medio está la matriz T ensanguchada ahí, ¿no? ¿Está bien? O sea que estos vectores son ortogonales, los que tienen los modos diferentes, ya modos diferentes con frecuencias diferentes, son ortogonales a través de la matriz T. No son ortogonales directamente por el producto escalar simple, sino a través de ese producto escalar, donde si quieren le estamos metiendo una especie de una métrica distinta. Pero no importa, sigue siendo correcto, ¿está bien? Entonces, bueno, de nuevo, uno lo que hace es, bueno, aprovechar eso,
que sean ortogonales, y además, bueno, por supuesto, para el mismo modo esto es 0, así que esto por supuesto no es 0. Para el mismo modo, esto da un número no nulo. Bueno, ese número no nulo siempre lo podemos elegir. Recuerden que las ecuaciones para los A son homogéneas, ¿no? Así que podemos elegir un factor global arbitrario, entonces lo elegimos para que estén normalizados de esta manera. ¿Está bien? Eso es una utilidad secundaria, pero bueno, no importa. Lo podemos normalizar de esta manera, las amplitudes, los vectores de cada modo, de manera que son, primero que son ortogonales entre sí a través de t, y después a través del mismo t tengan este módulo 1. ¿Está bien? Bueno, de nuevo, si esto que vale para cada modo, lo escribimos para todos los modos representados por la matriz A, que tiene todos los modos juntos, ¿no? Cada columna es un modo. Bueno, lo podemos escribir así, esta misma relación. El hecho, primero, que sean ortogonales, o sea que si son distintos los modos da 0, mientras que si son iguales da 1. Bueno, me reproduce, este producto me reproduce acá la matriz identidad, la que tiene unos en la diagonal y 0 fuera de la diagonal. ¿Está bien? Fíjense que, de nuevo, si lo piensan un poquito como vimos un poquito arriba, es lo mismo, ¿no? Esto que vale para J1 a n, bueno, acá lo tenemos todo en una única matriz. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí viene la utilidad de haber escrito como una matriz. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos dos cosas. Primero esta, ¿no? Que A traspuesta T por A me da la matriz identidad. Y por otro lado teníamos la relación esta, que B por A por T por A es igual a T por A por omega cuadrado. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, si yo premultiplico por A traspuesto, la matriz A traspuesto acá, ¿está bien? Acá me queda traspuesto por T por A, que me da la identidad. O sea, traspuesto B por A me da la identidad por omega cuadrado. Bueno, y la identidad por omega cuadrado, por supuesto, la matriz de identidad por cualquier cosa da lo mismo, ¿no? Me vuelve a dar el omega cuadrado. Entonces acá me queda omega cuadrado, que es una matriz diagonal, y acá me queda A traspuesto B por A. O sea, ¿qué me está diciendo eso? Bueno, es lo que está acá escrito, ¿no? Me está diciendo que justamente que A traspuesto B por A, me da omega cuadrado, como decíamos recién, fíjense, me diagonaliza también a la matriz B. Fíjense, esto es si quieren, una diagonalización de la matriz T a través de la matriz A, ¿no? Esta es la transformación de matrices, ¿no? Tengo una matriz de transformación A que aplicada a la matriz T, que es de esa manera, traspuesto por T por A, me da esta matriz transformada que es la identidad, que en particular es diagonal. Bueno, y lo mismo esta, ¿no? La misma operación, la misma transformación de matriz a través de la matriz A con la matriz B ahora, me da también otra matriz diagonal. Entonces, si quieren, la matriz A de los autovectores del problema, el problema clásico, me diagonaliza las matrices TB, ¿no? Lo mismo que pasaba, bueno, lo mismo que pasaba en el caso de autovalores, autovectores, ¿no? En ese caso, bueno, no teníamos T. Acá, en lugar de T estaba la matriz diagonal, ¿no? Recuerdan. El problema de autovectores, autovalores. Una matriz menos lambda por la identidad, su determinante igual a 0. Acá es una matriz menos lambda por T, su determinante igual a 0. T está haciendo las veces de la identidad. Entonces, si quieren, esto es una generalización del problema de autovectores y autovalores. ¿Está bien? Entonces, bueno, pero recuerden, tenía esa misma propiedad, que la matriz que aparecía en el problema de autovectores, el conjunto de la matriz formada por el conjunto de los autovectores en forma de columna, ¿no? Agrupados como columna. Eso me diagonalizaba la matriz esa original. Era la propiedad también de eso. Bueno, acá la tienen también.
Entonces, bueno. Y bueno, para completar un poquito lo mismo que pasa en el problema de autovalores y autovectores, ¿qué pasa cuando tenemos dos soluciones, dos omega cuadrados distintos, pero que son iguales? El autovalor es el... Acá habíamos llegado a esta relación genérica y sabíamos que esto valía cuando, obviamente, cuando estos eran los autovalores o las frecuencias al cuadrado correspondientes a modos distintos, J y L distintos. Bueno, cuando estos eran distintos los dos y esta diferencia era distinta de cero, bueno, esto tenía que ser cero. Pero ¿qué pasa si tenemos soluciones múltiples, ¿no?, de la ecuación? O sea que hay dos modos distintos, dos que tienen el mismo valor. O sea que todos son iguales. Bueno, en ese caso esto es cero. Pero recuerdan que cuando pasaba eso en el problema de autovalores y autovectores, esencialmente lo que teníamos es que el problema para elegir los coeficientes correspondientes, ¿está bien?, era linealmente dependiente, pero no solo una ecuación dependiente de todas las otras, sino que había dos o más, digamos, que eran dependientes. De manera que, recuerden, un problema de autovectores estándar, cuando no son degenerados, cuando hay una solución única para cada autovalor, la ecuación para cada autovector me deja libre un posible componente, ¿no? O sea, todos los demás componentes se pueden escribir en términos de uno solo. Y ese solo es libre, ¿no? ¿Está bien? Bueno, tenemos una libertad. En cambio, cuando tenemos degeneración, cuando las raíces son múltiples, bueno, resulta que los correspondientes autovectores tienen más de un grado de libertad. O sea, en principio podemos elegir libremente dos. Entonces, o más, digamos, todos los que hagan falta. Entonces siempre, aun cuando dos frecuencias sean iguales, podemos elegir que los autovectores asociados a esas frecuencias iguales también sean ortogonales. O sea, J y L son distintos, o sea, las frecuencias corresponden a modos distintos, pero numéricamente son iguales. Bueno, en ese caso los elegimos también, tenemos la libertad, no, la posibilidad de elegirlos ortogonales. Entonces, por más que tengamos soluciones con frecuencias múltiples, también siempre podemos elegir los autovectores asociados de manera que cumplan las dos cosas. Esta, bueno, y esta también, ¿no? Cuando es el mismo modo. ¿Está bien? Es una propiedad, digamos, exactamente igual a la del caso de autovector y autovalor. ¿Está bien? Bueno, todo esto es bastante matemático, un montón de cuestiones, ¿no? Pero entonces, digamos, ¿cómo aplicamos este formalismo en la práctica, ¿no?, a un problema concreto? Bueno, lo interesante es que es muy sistemático, ¿no?, la solución de problemas de esta manera. Esencialmente, lo que me define el problema es la matriz B y la matriz T, ¿no es cierto? La matriz asociada a la energía potencial y la energía cinética. Entonces, bueno, lo primero que uno hace es calcular la frecuencia de los modos posibles, ¿no? Calculando el determinante de esta matriz igual a 0, de ahí saca una ecuación de grado n para omega cuadrado, que me da los n omega cuadrado posibles. ¿Está bien? Bueno, y además, una vez que tiene los omega, lo que tiene que hacer es, para cada omega correspondiente, tiene que determinar los amplitudes A. ¿Está bien? Tiene que resolver la ecuación está acá. Esta. Para cada vector a sub j, con las amplitudes que le corresponden. Y en principio también, una vez cuando obtiene los a sub j, después tiene que normalizarlos, asegurarse de normalizarlos de esta manera. ¿Está bien? Y bueno, si la solución para los omega hubiera sido generada, no hubiera aparecido dos modos con igual cosa, bueno, asegurarse también de que para los autovectores asociados a dos frecuencias iguales sean ortogonales también, ¿no?
se cumpla esto. O sea, hay que hacer ese cálculo. Bueno, y a partir de ahí, digamos, uno tiene la matriz A, que es la agrupación de todos los autovectores, normalizados, y ortogonalizados, ¿no? Todo bien. Entonces, bueno, ahí puede, por ejemplo, de manera sistemática resolver el problema, por ejemplo, imponiendo las condiciones iniciales, ¿no? Fíjense que si las condiciones iniciales que serían, bueno, las posiciones en t igual 0 y las velocidades en t igual 0 de todas las componentes, ¿no? De todas las coordenadas generalizadas. ¿Está bien? Recuerdan, la solución para cada una de ellas, para cada era de la forma, la parte real de CJ por EJ por E de menos C omega. Hola, sí, decime. ¿Alguien habla? ¿Está bien? Entonces, bueno, el eta evaluado en t igual 0 me da esto. Esencialmente se me fue el E a la menos C omega t, ¿no? En t igual 0. Bueno, y el eta punto evaluado en t igual 0, bueno, tengo que derivar primero, me baja el menos I omega, j, y después evaluado en t igual 0 se me va la exponencial, me queda 1. ¿Está bien? Entonces fíjense que, digamos, los eta iniciales se escriben en términos de las amplitudes, ¿no? Y las fases así. Y los z punto iniciales que se escriben así. De nuevo, fíjense que la... Está bien, esto lo puedo escribir así, ¿no es cierto? Los omega y los a son todos reales. ¿Está bien? O no importa, digamos, que este número... La parte real de menos i por algo es igual a la parte imaginaria del mismo objeto, ¿no? ¿Está bien? Piensen lo que está multiplicando a menos i como a más ib, ¿no? Entonces fíjense que la parte, que esto es correcto. ¿Está bien? Entonces, bueno, de nuevo, como los a y los omega son reales, estas dos cosas, esta y esta, la podemos escribir así, ¿no? Lo que afecta a la parte real imaginaria es solamente al C. A la fase, al fase. Entonces, fíjense, finalmente, ¿no? Después está las posiciones iniciales, las podemos escribir así, en términos de las fases, la parte real de C y las amplitudes, el eta punto así. Bueno, y de nuevo, si en forma matricial, si definimos vectores columna C, también como habíamos definido antes, los vectores columna posiciones y velocidades iniciales, eta 0 y eta punto 0, fíjense que lo podemos escribir en forma matricial de esta manera. Acá, fíjense que acá aparece efectivamente, en la sumatoria esta aparece el producto matricial de la A con el vector columna real LC. Y acá aparece este producto también. Qué bueno que incluyendo acá los omega lo puedo escribir incluyendo la matriz diagonal omega C. ¿Está bien? Bueno. Entonces, bueno, aprovechamos las propiedades, ¿no? Que tenían. Recuerdan que A traspuesta por T por A me daba la identidad. Entonces yo acá premultiplico por A traspuesta T. ¿Está bien? Fíjense, acá entonces me queda A traspuesta T por esto, me queda A traspuesta T por A, que me da la identidad por esto. O sea, la identidad por esto me da directamente esto. O sea que la parte real del vector columna C es igual a A traspuesto T por eta 0, lo que está acá. ¿Está bien? Bueno, y acá puedo hacer lo mismo, lo que sí previamente tengo que multiplicar por la inversa de omega, ¿no? Premultiplico por omega a la menos 1, de manera que acá me quede la identidad. Como es diagonal, la omega a la menos 1 es simplemente la inversa de los omega. Entonces, bueno, una vez que premultipliqué por omega a la menos 1, acá me queda A por esto, entonces vuelvo a premultiplicar por A traspuesto por T. Y me queda la imaginaria eso, ¿no? O sea, fíjense que directamente
habiendo ya calculado primero la matriz A genérica, ¿está bien? Y habiéndola ortogonalizado, ¿no? Apropiadamente, ortonormalizado apropiadamente, fíjense, que en forma sistemática me da, ya dadas las condiciones iniciales genéricas, tengo las fases. Entonces tengo la solución completa. Tengo la frecuencia que saqué, lo acabamos, ¿está bien? Entonces, bueno, ¿qué es lo importante de esto? Primero, lo que es sistemático, ¿no es cierto? Uno, todas estas operaciones las puede programar, si quiere, ¿verdad? En un programa que es relativamente simple, ¿está bien? Entonces, bueno, como entrada le da las dos matrices, T y B, y después, bueno, todo ese cálculo sistemático, ¿no? ¿Está bien? En un sistema complicado, como puede ser, no sé, una molécula complicada, uno puede, por ejemplo, encontrar las formas, las frecuencias propias de oscilación de cada sistema complicado haciendo esta. Fíjense que si uno quiere la frecuencia ni siquiera tiene que resolver los autovectores ni nada, ¿no? Calcula solamente el determinante de la matriz igual a 0. ¿Está bien? Lo que está hecho acá. El determinante este de acá, B menos omega cuadrado T igual 0. Por ejemplo, para el caso del péndulo, bueno, y acá tenemos las frecuencias. Era una ecuación acá medio fea, pero bueno, una ecuación cuadrática para omega cuadrado. ¿Está bien? Y bueno, después si uno quiere sacar la solución completa con todo, bueno, tiene que calcular los autovectores, ¿no? Fíjense, acá está hecho para el caso del péndulo, bueno, está simplificado para el caso en el cual las dos longitudes son iguales y las dos masas son iguales. Un péndulo doble, pero con estas condiciones. Fíjense, en ese caso las frecuencias se reducen a esto. Omega cuadrado G sobre L, que sería la del péndulo normal, pero multiplicado por estos factores. Hay dos frecuencias distintas. Una que vale 3,4142 y una que vale 0,6 algo, ¿no? 0,50 y algo. Bueno, no importa. Hay dos frecuencias distintas que son estas. Bueno, para cada una de ellas tenemos que calcular el vector correspondiente a amplitudes. ¿Está bien? O sea, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos el cálculo que teníamos antes. Hacemos la matriz B menos omega cuadrado T aplicado con el omega ahora, que es la solución encontrada para ese modo particular, multiplicado por el vector A igual a 0. La matriz B menos omega cuadrado T por el vector A igual a 0. Donde ahora sí tenemos que usar el omega que encontramos, ¿no? Que está acá. Por ejemplo, para el particular, el que tiene el signo más, 2 más raíz de 2. Bueno, si hacemos eso, la ecuación que nos queda es esto, ¿no? Fíjense que acá tenemos, acá dice eso, B menos omega cuadrado, omega 1 cuadrado por T. Fíjense que me da esto. Fíjense, me sale un MGL factor común. Acá aparece MGL en los dos. Y acá cuando multiplico por omega cuadrado me aparece MGL también. Entonces finalmente me queda esta matriz de acá. Entonces bueno, hay que hacer la cuenta esta, la ecuación esta algebraica. Entonces fíjense que, por ejemplo, para esa particular frecuencia, bueno, se calcula, bueno, hacer la cuenta, ¿no? Es muy simple, queda este sistema así. Que esencialmente me da dos ecuaciones que son las mismas, ¿no? Porque obviamente el sistema tiene que ser dependiente, si no tendría solución trivial esta. Entonces, tengo dos ecuaciones iguales y cada una de ellas me dice que esto, ¿no? Que por ejemplo, que el A21 es proporcional al A11, de esta manera, ¿no? Fíjense, si uso la ecuación de abajo, esto por A11 más esto por A21 igual a 0.
O sea, A21 es igual a menos A11 por esto sobre esto, ¿no? Acá. ¿Está bien? Es la ecuación, esa es la ecuación de acá abajo, más fácil. Bueno, esto por raro que parezca no es otra cosa de raíz de 2. ¿Eh? Si uno multiplica y divide por raíz de 2, fíjense que le aparece... Si multiplica acá abajo por raíz de 2, acá aparece raíz de 2 por raíz de 2, que es 2, y acá aparece más raíz de 2, que es lo mismo que está acá arriba. O sea, se simplifican y me queda acá arriba raíz de 2. Entonces fíjense esta particular, ¿no? Esta solución. La amplitud de la coordenada 2, fíjense, el 1 viene del modo, estoy considerando el modo 1, que tiene frecuencia omega 1. ¿Está bien? La amplitud de la componente 2, o sea, la masa de abajo del modo 1, y esta es la amplitud de la masa de arriba del modo 1 también. Fíjense, la amplitud de esta es menos raíz de 2 la amplitud de esta, el ángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una posición genérica de este modo en particular, la masa esta está inclinada a un cierto ángulo y la masa de abajo está inclinada menos este ángulo multiplicado por raíz de 2, es un poquito más, un 40 y pico % más. ¿Está bien? Eso es lo que me dice este modo particular. Bueno, si hago lo mismo con el otro modo, con la otra solución, el modo que tiene 2 menos raíz de 2, ¿está bien? Y hago la misma ecuación, bueno, fíjense, la solución es, me queda que la componente 2 también tiene el mismo factor, pero en lugar de ser negativo, es positivo. O sea que en cuando está oscilando con esta frecuencia, el sistema, fíjense, el apartamiento de la masa es un cierto ángulo y el de la segunda es el mismo ángulo, el mismo signo, digamos, pero por un factor raíz de 2, un 40 y pico %. Entonces fíjense que si uno le diera, por ejemplo, condiciones iniciales muy particulares, por ejemplo, si esto lo agarrara y lo soltara en una condición así, esto aparta un cierto ángulo y este menos raíz de 2 por el mismo ángulo, y lo soltara, ¿está bien? Bueno, ¿qué pasaría? Bueno, el sistema oscilaría con esta única frecuencia. Imagínense cómo sería el movimiento. Por cada vez que los ángulos son proporcionales en este factor. Este se mueve para acá, este se mueve para allá, y siempre la misma amplitud. Fíjense que esta es una frecuencia, es la más rápida de las dos. Recuerden, la frecuencia era más o menos raíz de 2. O sea, esta es la más rápida. O sea, esta es un modo de oscilación rápido, con esa frecuencia. Mientras que este, que tiene una frecuencia más chica, imagínense de nuevo que lo llevamos a esta situación en condición inicial, con velocidad 0, y lo soltamos. Bueno, esto va a oscilar con una frecuencia más lenta, bastante más lenta. ¿Está bien? Y manteniendo siempre esta proporcionalidad. O sea, estos, si quieren, son los modos propios, o que se llaman también los modos normales de oscilación del sistema. Pero en general, ¿qué pasa? En general, la condición inicial no va a ser justo esta. No voy a apartar justo este ángulo y este raíz de 2 para el otro lado y soltarlo. En general, las condiciones iniciales van a ser más arbitrarias. Entonces, la solución real, la forma en que va a oscilar propiamente, va a tener una superposición de las dos. No van a ser los modos puros, sino una suma de los modos, que ajusta apropiadamente las condiciones iniciales. ¿Está bien? Entonces, bueno, la clase que viene lo vemos con un poquito más de detalle y cuidado, pero esto sería la esencia, ¿no? de las oscilaciones, las pequeñas oscilaciones en sistemas. ¿Está bien? La existencia de modos particulares, modos propios, y que, bueno, la solución general es una superposición de esos modos propios. Y la forma sistemática en que se calcula, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna duda? Fíjense que es más cuestión de método que de... No hay mucha ciencia. Esto. ¿Alguna pregunta, duda, por favor? Yo no, se entendió. Bueno, entonces, está bien, entonces la clase que viene seguimos con
con el tema, completando algunas cosas más, viendo un poquito más de modos y eso, y algún problema un poquito más como este. Acá tenemos otro típico problema, ¿no? Los 3 resorts, las 3 masas con resort, por ejemplo. Pero bueno, eso lo dejamos para la próxima. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Listo. Bueno, no sé, tal vez haría falta tal vez repasar un poquito de álgebra, ¿no? De autovector, autovalores, pero, o de matrices, esas cosas. Pero no hay grandes novedades en ese sentido, ¿está bien? Fíjense que para encontrar los modos no hace falta estar normalizando los vectores A ni nada, ¿eh? O sea, la parte más complicada es, en general no hace falta hacerlo, ¿está bien? Sí, si uno quiere aplicar la forma sistemática de ajustar las fases, ¿no? Iniciales y todas esas cosas. Pero en general no es, en los problemas no es necesario, ¿está bien? O sea, no son tan complicados. Bueno, nos vemos el lunes entonces, o alguna duda, si dejo de grabar.